Bendecimos desde aquí a todas las naciones que nos están también viendo por nuestros medios. Nos acordamos de nuestro querido hermano y pastor Omar. Oramos por él. Él tiene una enfermedad bastante muy grave, pero sabemos que la mano de Dios está todo. Y oramos también por su esposa. Es una bendición tener una esposa así, que se preocupa día y noche a pesar del sufrimiento de su esposo. Y nos unimos a ellos. Y bendecimos desde aquí también, como no, a la nación de Colombia, a los pastores, de Caleb y a su esposa, la pastora Débora. Y clamamos al Señor constantemente por la nación de Venezuela. Una nación que en este momento se está pasando por una gran dificultad y podríamos decir por necesidad de hambre y necesidad de otras cosas. Pero oramos también por países así, incluidos España, donde muchas veces es la mano de Dios la que está permitiendo ciertas cosas porque el hombre está haciendo ciertas cosas. Cuando la brujería, la hechicería y otras cosas están patentes ya desde la cabeza hasta lo que es la nación, llega un momento en que Dios ya dice hasta aquí. Y nos acordamos que Dios es misericordioso, que Dios es amor, y se nos olvida que Dios es juez. Y cuando Dios se viste con su túnica de juez, no deja de ser amoroso, pero Él tiene que aplicar la justicia. Vamos hoy a compartir una enseñanza en esta parábola de Lucas capítulo 15. Todos la conocemos como la parábola del hijo pródigo y todos conocemos de qué va, y si no la mayoría. Pero vamos a ver algo que el Señor me ha permitido ver ahí entre líneas, porque hay dos formas de estudiar la palabra. La podemos estudiar literalistamente, es decir, literal, tal y como está, o podemos ver la palabra y estudiar la palabra a través de lo que está escrito, pero a través de la revelación, a través de lo que hay entre líneas que Dios nos muestra. Nosotros preferimos la segunda parte, ¿no? Preferimos estudiar la palabra a partir de la revelación, no solamente lo literal. Lo literal podemos aplicarlo de la forma que nosotros queramos. Y sobre todo cuando somos literalistas y sacamos textos de contextos y no nos quedamos con todo el entorno, lo que dice la palabra. Vamos a ir a Lucas 15, versículo 11, y dice así el Señor Jesús. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo
por haberle recibido bueno y sano. Bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Amén. Es una palabra muy conocida por todos, o por casi todos. Y en esa parábola todos nos identificamos con el hijo pródigo y todo eso, ¿cierto? Yo no me voy a enfocar en eso hoy, porque hay otras enseñanzas y el Señor me ha revelado una que yo quiero compartir. Aquí vemos que está representado el Padre, Dios el Padre, con un hombre que tenía 2 hijos. Uno de ellos vemos que es un hombre pecador y que se arrepiente. Pero cuando vemos el contexto, por eso digo siempre hay que leer el contexto, no sacar un versículo y decir esto. No, eso que estás diciendo no es correcto. Lo correcto es sacar todo el contexto. Y en el contexto Jesús está hablando a los fariseos. Está hablando, si leéis todo lo anterior, está hablando a los fariseos, está hablando a los hipócritas, a los religiosos fariseos. De modo que la figura del hijo mayor se está refiriendo concretamente a los hombres hipócritas, fariseos, religiosos. Se dicen que son hijos de Dios. Tú hablas con cualquier persona que no sea de evangélica como nosotros, que sea de una corriente similar cristiana, y te va a decir, todos somos hijos. Pero una cosa es ser hijo por creación y otra cosa es hijo por redención. El hijo menor le conocemos todos como el hijo pródigo. ¿Qué es un pródigo? Un pródigo es una persona que despilfarra o gasta todos sus bienes. Eso es un pródigo. Él no quiso esperar a que su padre muriese para que pudiera recibir la herencia. Él en vida quería gozarse, quería vivir la vida. Y por eso le dice al padre: dame mi herencia porque yo quiero disfrutar. Simplemente. Pero era un hombre sin cabeza. Para poder estar fuera del control del padre, se marcha a una provincia distinta con el fin de que el padre no pueda ir a buscarlo fácilmente o que pueda saber qué es lo que está haciendo. Y este varón dice que gasta todo su dinero hasta que llega un momento en que se encuentra que no tiene material ya suficiente, ya no tiene dinero. Oye, qué extraño es, ¿verdad? Pero qué realidad es que siempre tenemos muchos amigos cuando tenemos cosas. Pero cuando ya no le damos a los amigos ciertas cosas, dejan de ser amigos. Y eso es lo que le pasa a este muchacho. Este muchacho, mientras que tiene dinero, tiene muchos amigos. Pero cuando deja de tener fiesta con los amigos, porque ya no tiene más dinero, los amigos le dejan. Y llega un momento en que ya no tiene para subsistir, ya no tiene nada. Y entonces el único trabajo que puede encontrar es cuidar cerdos. Pero queda una cosa clara. El cerdo es un animal impuro dentro de la ley judía y por lo tanto los judíos no podían aceptar los cerdos, ni podían aceptar a aquellos que estaban en contacto con los cerdos porque serían inmundos. Este hombre, yo no sé si sabéis lo que es la algarroba, si la habéis visto alguna vez, es una tira así larga, una vaina parecida a lo que llamamos aquí las judías verdes, es de color oscuro y dentro pues tiene unas semillitas. Y eso es lo que se le da de comer a los cerdos. Y este hombre veía cómo comían los cerdos cuando él no tenía nada que comer y él tenía esa envidia de esos animales. Esos animales tenían para comer más cosas que él mismo, él no tenía nada. Tampoco estaba nadie dispuesto a ayudarle. Los amigos sabían, ¿qué clase de amigos eran? Que sabían que estaban malgastando el dinero, pero ellos vivían a costa de este amigo. Cuando llegó la necesidad, cuando llegó el hambre, es cuando este hombre se sienta a reflexionar
Y entonces recuerda que en la casa del padre, en la casa de su padre, hay muchos esclavos, muchos jornaleros que están viviendo muchísimo mejor que él. No le falta comida, no le falta nada. Estos jornaleros tienen abundante comida y sin embargo él se estaba muriendo de hambre. Así que pensando en esto, voy a dar un primer detalle. Lo primero que tiene este hombre es necesidad, tiene hambre. Por eso antes de estar en la predicación yo decía, no es lo mismo ser creyente que discípulo. El discípulo tiene hambre de su maestro, el creyente no. Y desgraciadamente en la iglesia ocurre eso. Hay muchos creyentes que no tienen esa hambre de Dios. Pero un discípulo sí tiene esa necesidad, tiene que comer. Y este hombre en esa necesidad, en ese hambre, lo que le hace volver otra vez a su padre. Pero mira esto, ¿vuelve por qué? Porque tiene hambre, porque tiene necesidad, no porque tiene arrepentimiento. Escúchame bien, no tiene arrepentimiento, solamente tiene hambre, tiene una necesidad. Yo no sé si recordáis cuando Faraón estaba recibiendo las plagas, en Éxodo 10:6, dice, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros. Mira lo que dice ahí. ¿He pecado contra quién? Contra Dios y contra vosotros. ¿Se arrepintió? No. Siguió oprimiendo al pueblo. Luego no tenía arrepentimiento. Y así somos nosotros muchas veces. Decimos, he pecado contra Dios. Yo sé que peco contra Dios, pero como no tengo arrepentimiento en mi corazón, ¿qué pasa? Como el de Faraón. Se va endureciendo un día y otro día y otro día y al final la palabra de Dios te resbala, como la lluvia en el paraguas. El corazón de Faraón reconoció que había pecado, pero no tuvo arrepentimiento. El día que el hijo decidió regresar a casa, antes de llegar a la casa, le vio el padre. El padre no fue a buscarlo en ningún momento. Por eso hay mucho error muchas veces en la iglesia. A mí me ha pasado de llegar a una persona y decir, se ha marchado alguien de la iglesia, tu deber es ir a buscarle porque tú tienes que ir a buscar la oveja perdida. Mira, ni tú conoces la palabra, ni sabes lo que significa lo de la oveja perdida. ¿Dónde estaba el padre? ¿Fue detrás del hijo? No, le esperó. Porque el hijo es el que tiene que tomar la determinación. Y vemos aquí que el padre, movido a compasión, él estaba esperando todos los días salía a la puerta a ver si el hijo venía. Y a pesar de que lo esperaba, su compasión no cedió. Él cada día tenía más compasión con su hijo, de modo que cuando ve al hijo desde la puerta, desde lo lejos, él corre hacia el hijo y le abraza. Ahora tú mira esto. ¿En qué estado llega el hijo? Yo no sé si tú alguna vez has estado en una granja de cerdos. Yo he estado en algunas ocasiones porque tenía un familiar que trabajaba en una granja. Tú ves el suelo de los cerdos, hay que limpiarlo constantemente porque eso es, como se dice muchas veces, una cochinada. Está sucio, el olor. Un hombre que hemos dicho que estaba pobre, se había quedado sin nada, su vestimenta estaba sucia, posiblemente rota. Venía oliendo mal, quizá, bueno, pues despeinado, por supuesto, con barba larga. Y sin embargo el padre no le importa eso, se acerca al hijo y le abraza. Ese hijo eres tú y soy yo. Así estábamos nosotros. Y él llegó y nos abrazó. ¿Cómo te portas tú con tu padre? Estábamos con harapos, estábamos sucios, malolientes. Lo más triste de este hombre es que perdió la herencia, la malgastó. Pero sabes una cosa, al padre no le preocupaba que el hijo hubiera malgastado la herencia, a él no le preocupaba eso. Al padre le importaba que a su muerte, escúchame bien papás que estáis aquí, a su muerte iba a tener un descendiente que le iba a representar. ¿Entendemos esto?
El legado del padre pasaba al hijo y el hijo volvía otra vez a tener esa autoridad y volvía a vivir y volvía a hacer las cosas como el padre. ¿Te das cuenta, papá, la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos? La alegría del padre era porque el legado suyo iba a permanecer. Hay muchos padres que cometen el gran error de querer dejar buenos lugares a sus hijos cuando mueran, buenas herencias a sus hijos, buenos, no sé, departamentos o apartamentos, como queráis llamarlos. Pero en el reino de Dios, eso no le importa a Dios. Padres que se matan a trabajar toda su vida para ahorrar, para que el día de mañana no le falte a los hijos. Fijaros el absurdo tan grande. En vez de disfrutar, que disfruten los hijos cuando yo me muera. Pero aquí hay una lección muy importante desde el lado de vista del reino. Aquí la lección es que la herencia es importante, por supuesto que sí. Pero lo más importante es que nuestros hijos hereden nuestra fe. Date cuenta de lo que acabo de decir, que nuestros hijos hereden nuestra fe. Porque nuestros hijos serán los que nos representen en la fe. Eso es lo que le importaba al padre de este muchacho, de este varón. Hemos visto entonces que los dos hijos tienen solo puesto en su corazón una cosa, y que era la necesidad. La necesidad. Y nosotros tenemos que ser fieles a Jesús en vez de aferrarnos a las cosas materiales. No tenemos que ir a Jesús por nuestra necesidad de cubrir las cosas que nosotros necesitamos. Dice en 1 de Pedro 1:4 que tenemos una herencia incorruptible. Eso es lo que tenemos cada uno de nosotros. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que tienes aquí como herencia? Algo que tarde o temprano se va a esfumar. Algo que es pasajero. Algo que podemos dejar a nuestros hijos. Pero solamente es algo que con el tiempo eso se esfuma. Pero lo que nos está prometiendo aquí la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:4 es que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada y perpetua. Eso es lo que el padre se alegró cuando vio al hijo, porque dijo, mi legado va a continuar en mi hijo y en sus hijos. Mi fe va a ser continuada en mi hijo y en sus hijos. Eso es lo que tenía en la mente el padre. Me llama la atención otra cosa. Yo he contado las veces que aparece la palabra padre en este trozo que acabamos de leer y aparece 12 veces. 12 veces. ¿Qué nos está hablando eso? Nos está hablando del gobierno de Dios. Él quiere tener el gobierno. Él quiere tener a nosotros como hijos, quiere que nosotros dependamos totalmente de Él. ¿Dónde gobierna el Padre? En la casa. De modo que para tener gobierno de los hijos ¿dónde tienen que estar? En la casa del Padre. 4 veces aparece en esta parábola la palabra casa. 4 corresponde al número de comienzo. Recordad que los números tienen una simbología dentro de la Biblia. El 12 es gobierno, el 4 es comienzo. Pero la palabra hijo aparece 8 veces. El número 8 está ligado al señorío y a la soberanía de Jesucristo. El valor de esa palabra Jesucristo, el valor de la palabra Jesús dentro de la palabra está basada en el número 8. Jesús, su nombre, sus letras suman 888. Es 8 por 111. Cristo, la palabra Cristo, suma 1480, el valor de sus letras. Es 8 por 185. Señor, es 800, es 8 por 100. Nuestro Señor en 1768 es 8 por 221. Salvador, 1408, es 8 por 22. Emmanuel, 25.600, es 8 por 50.
Mesías, 656, es 8 por 82. Hijo, 880, 8 por 110. Luego el valor numérico del 8 nos representa a Cristo. Y estamos viendo aquí lo que acabamos de leer, las 12 veces que aparece la palabra Padre es el gobierno. El número 8 representa a Cristo en nuestra vida. De modo que estamos viendo a través del número 4 también un comienzo. Ese comienzo del Hijo que cambia esa vida pecaminosa, esa vida sucia, por una vida nueva. Y esto nos lo tiene que recordar a nosotros. Somos ese Hijo. Donde quiere el Padre llevarnos a su casa. Donde Él quiere darnos todo en su casa. Pero nosotros en nuestra rebeldía lo que no queremos es ir a la casa. Queremos disfrutar de las cosas del mundo porque creemos que vamos a vivir eternamente. Pero nuestra vida es limitada. Él quiere que tengamos ese nuevo comienzo, ese nuevo nacer en Jesucristo. Dice en Juan 14:2, en casa de mi Padre hay muchas moradas. En casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Hay muchos lugares. Y si no fuera así, yo lo hubiera dicho, pero voy pues a preparar lugar para vosotros. La pregunta que hacía antes, dentro de 100 años, ¿dónde estarás? ¿Estarás en la morada de Cristo? ¿O dónde estaremos? Tenemos una herencia perpetua, pero tenemos que dejar una instrucción, un legado, una fe a nuestro linaje para que nos pueda seguir representando. Dije antes que lo que trajo al Hijo fue la necesidad. Él estaba en una necesidad. Él estaba pasando por lo peor, no tenía nada, no tenía techo, no tenía comida. Por eso quería ir a la casa del Padre. ¿Qué es lo que se da cuenta cuando abraza el Padre al Hijo? Es cuando tiene ese verdadero arrepentimiento, cuando le da el Padre al Hijo. Él se esperaría que el Padre estuviera enojado y le dijera, vete ahora mismo, tú has estado con los cerdos, pues vete ahí como los esclavos. Pero sin embargo el Padre, a pesar de cómo viene de sucio, de su olor, Él le abraza y en ese momento Él es cuando se rompe su corazón. Y se da cuenta de una cosa. No es que he perdido la herencia, no es que he malgastado la herencia, ni mucho menos. Es que lo que había renunciado es a continuar la paternidad. Es que había renunciado a lo que mi padre me estaba dando, dárselo yo a mis hijos. Es que no me di cuenta de que yo, cuando renuncio a mi fe, cuando renuncio no quiero venir a la iglesia, cuando renuncio no quiero orar, cuando renuncio a tantas cosas, mis hijos están mamando lo que yo estoy haciendo. Había puesto en peligro el legado de la gracia de Dios. Por eso dice, yo no soy digno de que tú me llames hijo. Dame un trabajo como un jornalero, dame un trabajo como un esclavo, dame un trabajo como lo que tú quieras, pero yo quiero estar en tu casa. Quiero que me acompañéis un momento a Génesis, capítulo 4, versículo 9. Génesis, capítulo 4, versículo 9. Y quiero que prestéis mucha atención a esto que os voy a decir. Génesis 4, 9. Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esto lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Pero mira, déjame una cosa. Cuando yo lo estuve investigando en el idioma original, la palabra dam significa sangre. Pero aquí no dice dam, dice demei. Lo está diciendo en plural. Está diciendo sangres. Las sangres de tu hermano claman a mí. ¿Por qué dice entonces sangres aquí en este texto? Papás, escuchadme muy bien lo que dice aquí y te lo está diciendo a ti Dios y a mí.
Pon mucha atención, papá y mamá. Lo que estaba diciendo aquí, refiriéndose a sangres, es que no solamente había quitado la vida a Abel, sino que le había cortado la descendencia, le había quitado el linaje, por eso dice las sangres. No solamente has quitado la vida a tu hermano, sino que se la has quitado a su descendencia. De la misma forma, el que renuncia a la fe, el que deja, no, es que no me apetece reunirme, no, es que no me apetece leer la Biblia, no, es que no me apetece ser sacerdote en el hogar. Le estás negando ese derecho a tus propios hijos. Porque tus hijos cuando son pequeños y no tienen decisión propia, son imitadores de lo que tú haces en tu casa. Y si ellos ven, a ti no te importa leer la Biblia, a ti no te importa orar, me da igual, no quiero, hoy no me apetece la iglesia, hoy hay un partido bueno, me quedo viendo la televisión, tus hijos van a decir, la iglesia no vale para nada. Porque tú le estás enseñando eso y le estás prohibiendo eso. Y Dios te va a demandar, papá y mamá, lo que tú hagas y que va a repercutir en tu linaje. Por eso este hombre se dio cuenta no del daño que había hecho por perder la herencia, sino del daño que había hecho porque lo que el papá le estaba comunicando en cuanto a la fe y en cuanto a vivir la vida cristiana, ese muchacho había renunciado y renunciando él, renunciaría a su linaje. Eso significa que nosotros, la decisión que nosotros tomemos como padres, va a perjudicar y va a impedir que nuestros hijos luego veamos lo que veamos. No le permitimos que nuestros hijos vivan ese legado de la gracia de Dios en sus vidas. Y eso fue lo que recapacitó el hijo, eso fue lo que él pensó y le dijo, ay Señor, lo que acabo de hacer. Ahora me di cuenta que he pecado contra mi padre y contra el cielo. ¿Por qué? Porque he abandonado el legado y mis hijos, cuando los tenga, no van a tener ese legado porque no lo han visto en mí ni les puedo dar ese legado. Pero cuando alguien viene arrepentido, vemos la actitud del Señor, aunque olamos mal, pero venimos a Él. Vemos que Él interrumpe, Él ordena a los esclavos que pusieran el mejor vestido a su hijo. Y aquí es donde me iba a centrar. Hasta ahora no era el centro de la predicación. Aquí es donde el Señor me reveló algo. Todos nos dedicamos cuando leemos esta parábola a vernos y a reflejarnos en esa parábola como el hijo pródigo. Pero pocas veces nos detenemos en lo del vestido. No le da un vestido cualquiera. Dice que le da el mejor vestido. Y dice que ponerle el mejor vestido, ponerle el anillo en su mano, ponerle calzados a sus pies y preparar un banquete para celebrar el regreso de mi hijo. Estaba perdido, estaba muerto, pero lo he encontrado y ahora vive. Y la pregunta es, ¿por qué le puso un vestido nuevo? Y dirá, bueno, porque venía sucio. Y entonces, claro, eso huele mal, tendría el vestido roto, entonces lo lógico es que le pongas un vestido nuevo. Bueno, eso es lo literal. Eso es lo que leemos en la Biblia y esa es la conclusión a la que podemos sacar. Pero vamos a pedir al Espíritu Santo que nos revele eso. ¿Qué es eso del vestido? Literalmente ya lo conocemos, por eso a mí no me gusta lo literal. Me gusta buscar dentro de la palabra. Y para verlo más profundo, vamos a ir a Apocalipsis 3:4. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Me llama la atención, en esta iglesia de Asia, en Sardis, dice que hay personas que no han manchado sus vestiduras. En el paganismo, los que estamos ya estudiando Apocalipsis,
ya he tocado este tema, en el paganismo se manchaban las vestiduras cuando iban a adorar a sus dioses y los echaban, porque al tener las vestiduras manchadas no podían adorar a su Dios porque le deshonraban. Quedaros con este detalle. Vamos a ver ahora Génesis capítulo 2, versículo 25. Recordar, manchar las vestiduras, deshonra. Génesis 2, 25. Cuando Adán y Eva pecan, pero antes de pecar ocurre algo, dice Génesis 2, 25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer no se avergonzaban. No se avergonzaban, estaban desnudos. Y claro, todos nos figuramos como un bebé recién nacido, ¿no? Bien. Pero acordaros siempre, vamos a buscar lo espiritual de la palabra. Cuando Adán y Eva sucumben al pecado, aquí ocurre algo. Aquí nos damos cuenta que esa desnudez que ellos tenían era una desnudez donde su propio vestido eran ellos, un vestido especial. Y dice Génesis 3:7. Génesis 3:7. Cuando pierden esa identidad espiritual, ellos reconocen algo. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces es cuando ven que están desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, que ellos con sus propios esfuerzos y con su propia forma de ver la religión, de ver sus cosas, ellos se fabricaron su propio traje. Por eso es por lo que tenían miedo de Dios. Dios se paseaba con ellos, no tenían miedo. Estaban desnudos, estaban con su naturaleza espiritual limpia. No tenía problema de que Dios se paseara por el huerto. Pero ahora fíjate, Dios dice que tiene que vestirlos. La palabra en hebreo, hay dos palabras que se pronuncian exactamente igual y la única diferencia cuando se escribe es una letra. Esa palabra es la palabra or, significa piel de animal o cuero. De modo que cuando Dios tiene que matar un animal, tiene que coger esa piel y ponérsela, le está diciendo, Adán, tú has perdido tu identidad espiritual. Y esto que te estoy poniendo encima es lo que revela lo que tú eres ahora mismo en la carne. Esa carne animal que no te diferencia del resto de la creación, nada más que en que yo soplé sobre ti y te hice a mi imagen y semejanza. Desde ahora tú tendrás que luchar con tu carne. Recordemos que entre la diferencia que hay entre un animal y un hombre es que nosotros tenemos algo que nos identifica con Dios. Nosotros tenemos algo de Dios. Él sopló en nosotros. Nos dio algo de Él. Los animales no. Los animales no están hechos a su imagen, nosotros sí. De modo que por eso tenemos nosotros esa lucha animal, esa lucha en la carne. Es la lucha que tenemos diariamente. ¿Tú quieres matar la carne? Déjala de dar de comer. Deja de darla de comer. Tú deja de comer físicamente, a ver cuánto duras. Deja de dar de comer a la carne y la matarás. Porque es el único mandamiento donde Dios nos permite matar a la carne. De modo que es por eso que Dios tenía que hacer algo. Dice que Dios le hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles. ¿Cierto? Amén. Pero ¿habéis visto alguna vez qué es eso, esa palabra, la palabra túnica? Para eso tenéis que coger un diccionario de hebreo, mirar cómo se escribe en hebreo. Y yo me fui y lo hice. Tenía curiosidad, ¿qué significa esto de túnica? La palabra que emplea aquí en hebreo es la palabra kutonet. Viene de una raíz que significa cubrir. Ahora, ¿qué es eso de kutonet? Porque hay diferentes palabras en hebreo para decir vestido o túnica. ¿Qué es eso de kutonet? Entonces yo miré concordancia y miré en Éxodo 28:40. Y dice así, y para los hijos de Aarón harás kutonet
túnicas, también les harás cinto y le harás tiaras para honra y hermosura. ¿Qué eran los hijos de Aarón? Dime, ¿qué oficio tenían? Sacerdotes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí en Éxodo 28:40 que confeccionara para los sacerdotes? Túnicas sacerdotales. Y está utilizando la misma palabra para las palabras túnica de Adán y Eva. ¿Qué es lo que quería que fuera Adán y Eva? Sacerdotes. Desde el origen, desde el principio, desde que Dios creó al hombre, Dios lo creó para que tuviera un oficio perpetuo, un oficio eterno, sacerdocio. De modo que lo que les vistió, a pesar de que había pecado Adán y Eva contra Dios, en su misericordia, Él dijo, a pesar de esto, yo quiero que sigáis siendo sacerdotes. Por eso digo, cuando un sacerdote tiene su vestido, como leíamos antes, contaminado, no puede presentarse delante de Dios. ¿Cómo está tu vestidura en esta mañana? Alzamos nuestras manos, adoramos a Dios, cantamos, estamos aquí, estamos pensando en esta tarde lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer. ¿Cómo está tu vestidura? Para el Padre el Hijo había muerto, ahora había revivido. Así estábamos nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, revivimos, nacimos de nuevo, como dice Jesús. Todos sabemos ese versículo donde dice, yo os digo que en el cielo, por un pecador que se arrepiente, hay más gozo que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Ese es el gozo del Padre cuando viene alguien arrepentido a su presencia. Y cuando viene a su presencia, ¿qué hace? Te viste con la túnica sacerdotal. ¿Qué estás haciendo con la túnica que tienes? Porque si está manchada, cuando estemos delante de la presencia de Dios te dirá, no te conozco. ¿Qué ocurre con el hijo mayor? Esos hipócritas fariseos, la religión. Todos leemos en castellano la palabra hijo. Pero cuando tú coges el idioma original, no dice hijo, dice presbúteros. No sé si habéis oído la palabra presbiterio, consejo de ancianos, los presbíteros, los ancianos, pastores. El presbútero, lo que es el presbiterio en aquella época, en lo referente a lo que es el pueblo judío, eran los ancianos que formaban lo que se llama el Sanedrín. De modo que recuerda que el hijo representa la religión, representa a los fariseos, a los escribas. Y cuando ese hijo vuelve a su casa y escucha la música, porque hay ese hijo, ese hermano que ha vuelto, él le pregunta a los criados, oye, ¿qué está pasando aquí? No, que ha venido tu hermano, ha vuelto a casa y tu padre tiene tanto gozo que lo está celebrando. Un religioso, cuando ocurre eso, como se cree más que nadie, se levanta de ira. Y rehúsa participar de la adoración, rehúsa participar de la alabanza, rehúsa todo eso porque le da rabia de que alguien vuelva otra vez al Padre. Y encima dice, yo he estado contigo siempre y a mí no me has dado nada. He sido fiel en servicio, he sido fiel en la obediencia. Cuando antes ya Jesús ya le estaba llamando hipócritas. Encima, fíjate la forma de hablar que tiene. Dice, por cuanto vino este hijo tuyo. Oye, ¿no era su hermano? ¿Por qué le desprecia así? Le dice, ese hijo tuyo, que ha consumido tus bienes. Le está echando en cara al padre. Tú le has dado cosas y mira cómo te lo ha dado tu hijo. Te ha quitado lo tuyo. Ese es el hijo al que le estás haciendo una fiesta. Vemos que el religioso nos desprecia. Porque Dios nos ama,
porque hace milagros entre nosotros, porque le adoramos en espíritu y en verdad. Los religiosos nos odian. Ellos solamente son los que se sienten hijos. Pero es una gran importancia la respuesta del Padre, porque el Padre se gozaba, porque ese hijo estaba restaurado. El linaje suyo iba a adquirir ese legado de fe de su Padre. ¿Te das cuenta la importancia que tenemos nosotros en nuestros hijos? ¿Te das cuenta que cuando yo dejo de hacer algo para Dios, está repercutiendo en mi linaje? Que no es tanto la herencia incorruptible, sino que es continuar ese linaje con ese legado para que puedan seguir ellos recibiendo esa herencia incorruptible. Un hijo que es ingrato, que es obstinado, que no está reconciliado, ¿por qué tiene que tener una fiesta? Dime, ¿por qué tiene que hacerle el padre una fiesta? Ese hijo mayor es una imagen que está poniendo aquí, que está plasmando Dios acerca de lo que es los escribas, los fariseos que formaban parte del Sanedrín, ese consejo de ancianos, pero que representan a los religiosos que están metidos también entre nosotros, los que nos llamamos cristianos evangélicos. ¿Te das cuenta de esto, de la responsabilidad que nosotros tenemos en cuanto a ese legado? Y esos religiosos se resienten de que Dios muestre misericordia con nosotros. Nosotros somos sectas. Nosotros somos herejías para ellos. Somos herejes. Somos distintos en su forma de pensar. Son ellos los que le sirven fielmente. Son ellos los que dicen, ¿cómo voy a transgredir yo los mandamientos de Dios? Me postro delante de una imagen, pero yo no estoy adorando ídolos. ¿Pero acaso no dice la palabra, no te inclinarás ante las imágenes? No dice ante los ídolos, dice ante las imágenes. No te harás imagen ninguna de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás ante ellas. Pero no importa. Ellos son los que tienen la razón. Pero en realidad ellos son los hipócritas religiosos, son los culpables. Su soberbia los ciega. Están a distancia de lo que dice Dios. ¿Acaso Jesús no dice en Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados? ¿Cuántas veces quise recogeros? ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces te está diciendo Dios, ven? Y tú dices, no, estoy muy bien que hoy en la cama, estoy hecho polvo. Es que no tengo tiempo. ¿Sabes lo que significa no tengo tiempo? Te lo voy a decir yo. El Señor Dios dice, el primer mandamiento es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Ese es tu problema, tú no amas a Dios. Cuando tú tengas esa necesidad, necesito el oxígeno para respirar, necesito el Espíritu Santo para poder mantenerme, entonces es cuando verdaderamente tú dices, amo a Dios. Jerusalén había dado muerte a los profetas, había apedreado a los mensajeros de Dios, pero el Señor amaba a Jerusalén. Jesús ama a la iglesia, es su iglesia. ¿Y cuántas veces nosotros le volvemos a crucificar? ¿Cuántas? Porque además, si nosotros sabemos que está bien, que está mal, y que con esto hacemos daño a Dios, dice la palabra de Dios, ya no queda por ti nada que hacer, solamente un juicio y una expectación de hervor de fuego. En el libro de Hebreos.
La sociedad en la época de Jesús había perdido el verdadero sacerdocio por culpa de los religiosos. Y Dios te está dando una oportunidad. Te has sacado de la religión para vestirte de sacerdote. ¿Qué estás haciendo con la ropa de sacerdote? ¿Está pura? ¿Está blanca? ¿Está reluciente o está manchada? Los fariseos, con sus interpretaciones de la Biblia, con sus engaños, con sus excusas, habían conseguido que la mayor parte de los judíos le siguieran. Después de que cayó el templo de Jerusalén, tomaron el control, tanto en el judaísmo oficial en cuanto a la religión. ¿Y qué pasó? Transformaron el culto. ¿Cómo es tu culto? ¿Qué culto le estamos dando a Dios? Hemos transformado también el culto a nuestra forma. ¿Qué eres? ¿Un adorador de atrio? ¿Donde le estás dando a Dios lo que tú quieres? ¿O eres un adorador del lugar santo donde Dios te dice, dame, y tú se lo das? Y cuando se lo has dado, es cuando Dios te va a decir, has dado todo. Lo mismo que Abraham dio a su único hijo, lo mismo que yo di a mi único hijo. Si tú has dado todo, yo te voy a meter en el lugar santísimo. ¿Entiendes esto? Los fariseos, una de las cosas que hacían era que se ponían en las esquinas para que fueran vistos por todos. Se cogían con harina y se daban un poquito así en la cara para que estuvieran pálidos y decían, oh, ese es un hombre santo, mira, ha ayunado, mira qué cara tiene, cara dura. Eran arrogantes. Habían impuesto el legalismo de la religión, la observancia de ritos. Y habían olvidado lo más importante, la misericordia y el amor por el prójimo. Habían olvidado lo más importante, que tenían delante de ellos al Mesías y lo rechazaron. Por eso Jesús vino a buscar la oveja perdida. La oveja perdida no solamente eres tú, la oveja perdida es el reino que se había perdido. El reino se perdió en la tierra cuando Adán y Eva decidieron seguir a otro rey. Y Cristo vino a eso, a implantar lo que se había perdido, a implantar el reino de Dios. Como dice en 1 de Pedro 2:9, esto es lo que quiere Dios para nosotros en su reino. Lo conocemos de memoria. Sois linaje escogido. En el antiguo pacto, Dios escogió un pueblo entre todas las naciones, Israel. Hoy Dios te ha escogido a ti para que seas linaje escogido. Alguien que trae lo que es la herencia del Padre. Y te dice, eres sacerdocio real. Es decir, tú eres un sacerdote del Rey de Reyes. Nación santa. ¿Qué quiere decir? Tú estás consagrado, estás separado para mí. Te he escogido entre todas las naciones para que tú seas santo delante de mí. Pueblo por posesión para que proclaméis la proeza del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, amén. Para eso te ha llamado Dios, para que proclames esto. Amén. Ahora entiendes en cuanto a la parábola esta del hijo pródigo, esa parte de lo que es la vestidura. Porque lo mismo que el hijo pródigo fue vestido con esa vestidura nueva, nosotros también hemos sido revestidos, hemos sido vestidos con una nueva, es el sacerdote del rey. Seguimos viendo la misericordia de Adán y de Eva en nosotros. La misericordia en Adán y Eva en nosotros. Esas túnicas que recibieron de Eva, esas túnicas sacerdotales te las ha dado a ti Dios. ¿Qué estás haciendo tú como sacerdote? Dios tiene ese deseo constante de vestir nuestra desnudez espiritual.
¿sabes una cosa? ¿De qué está revestido a ti Dios? ¿Cuál es esa vestidura? ¿Cómo es esa vestidura? Mira, yo me gozo con leer esto. Acompáñame a Isaías 61:10. Isaías 61:10. Mira qué vestidura nos está dando Dios. Mira qué vestidura nos da. Isaías 61:10. Es fuerte y poderosa esta palabra, lo que dice aquí. Apropiatela en tu corazón. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia y como a novio me atavió y como a novia adornada de sus joyas. Amén. Amén. ¿De qué está vestido Dios? ¿Con vestidura de qué? De salvación. Amén. ¿Dónde estarás dentro de 100 años? Salvado por la gracia de Dios en Cristo Jesús y cara a cara con Él. Amén. 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 Fíjate aquí, destaca eso, la vestidura de salvación y de justicia. ¿Cómo qué? ¿Qué te recuerda esto? ¿No te recuerda los vestidos de gala de una boda? Cuando dice como un novio me atavió, en hebreo me dice así, me hizo una tiara sacerdotal, es decir, un turbante sacerdotal. ¿Quién tenía eso? El sumo sacerdote. ¿Y sabes lo que tenía ahí en ese turbante puesto? ¿Tú lo recuerdas? Mira, Éxodo 39:30. Mira, yo me pongo, es que tienes que vivirlo. Si no lo vives, esto son palabras solamente. Pero cuando tú lo vives, dice cosas tremendas. Éxodo 39:30. Éxodo 39:30. ¿Qué es lo que tenía puesto la tiátira? ¿Qué es lo que tenía la tiara? ¿Qué es lo que tenía puesto ahí en el turbante el sacerdote? Dice, hicieron así mismo la lámina de la diadema santa de oro puro que representa a Dios y escribieron en ella como grabado de sello, ahí puesto, santidad a Jehová. Amén. Eso es lo que te ha colocado Dios en tu corazón a ti. Te ha puesto vestiduras de sacerdote y en tu corazón te ha puesto santidad a Jehová. Amén. 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 Cada vez que te vea un hermano, recuérdale santidad a Jehová. En tu corazón está escrito santidad a Jehová. Eso te da a entender que tú eres un siervo de Dios. Eres un sacerdote del Altísimo. Todos nosotros estamos revestidos con esa túnica. Estamos como sacerdotes del Dios Altísimo. Y en nuestro corazón está grabado eso. Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Yo soy un Dios, soy un siervo del Altísimo y en mi corazón está grabado santidad a Jehová. Él me ha puesto la ropa de sacerdote y yo soy alguien que soy santo y que me recuerdo en mi corazón santidad a Jehová. Yo tengo que vivir santo para Dios porque Él dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén, amén. No lo olvides. El ministro va a pasar su oficio. El apóstol. El evangelista, todo eso va a pasar, pero lo único que va a permanecer eternamente es el sacerdote. Amén. De modo que somos siervos, somos sacerdotes y un día fuimos pródigos. Un día fuimos despilfarradores, pero ahora recuerda, ¿de qué estás vestido? ¿Cómo te recibió Dios? ¿Cómo te vistió? ¿Y con qué vestiduras? Vestiduras de salvación. Amén. De modo que Dios te ha elegido para ser sacerdote, no lo olvides. No manches tu vestidura. No manches tu vestidura, porque si tú manchas tu vestidura, Él no te va a aceptar en su presencia. Y si no te acepta en su presencia, ¿dónde estaremos dentro de 100 años? Él lo que desea y anhela es que tengamos vestidura de lino blanco para llevar en tu corazón grabado santidad a Jehová. Tú sabes, mira, cuando hubo esa transfiguración de Jesús, la palabra que emplea ahí en el griego nos da a entender lo que yo decía antes, es esa luz, como si yo ahora mismo cojo la bombilla y la meto dentro de mi camisa y sale y se refleja esa luz hacia afuera. Eso es lo que vieron de Jesús. No vieron solamente las ropas resplandecientes, vieron lo que salía de dentro de Jesús, salía su divinidad. Y lo mismo que el sol refleja su luz en la luna, la luna refleja la luz del sol. Así nosotros tenemos que reflejar la gloria de Dios y así lo haremos cuando estemos en su presencia. Amén, amén, amén. Y termino, mira, te digo una cosa. Dios te ha dado un anillo. Dice que al hijo le da un anillo, ¿cierto? ¿Cuántos estamos casados? ¿Qué fue lo que hicimos cuando nosotros nos casamos? Le pusimos un anillo en el dedo
a la novia, ¿cierto? Y ahora el esposo, que es Jesucristo, llega y te dice, yo te pongo un anillo porque tú eres mi esposa. Amén. Y ahora mira, te doy calzado para que tú lleves mi legado a todos, empezando por tus hijos. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor, alabanza. Amén. 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 Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hemos aprendido que en tu misericordia, desde el principio, a pesar de que el hombre pecó contra ti, mi Dios, tú le vestiste con túnicas especiales, túnicas de sacerdocio. Y desde el principio, Señor, tú has querido que el hombre sea un sacerdote. Por eso tú escogiste a una nación entre las naciones, para que fueran sacerdotes, para que pertenecieran a un reino, a tu reino. Pero cuando tú, mi Dios, cuando de tu costado salió sangre y agua, desde ese costado que dio a luz la iglesia, oh mi Dios, tú quisiste que tu iglesia también formara parte del real sacerdocio, de la nación santa, de un pueblo elegido por ti, pero más que también elegido, comprado con tu vida. Señor, que no despreciemos nuestra vestidura sacerdotal, que no la manchemos, que no despreciemos esa vida que tú entregaste, que no cortemos ese legado a nuestros hijos y que nosotros, Señor, por nuestro mal comportamiento, por nuestra mala decisión, por nuestra mala conducta, Señor, que nos apartemos de ti y con eso cortemos a nuestro linaje su derecho a llevar el legado que Dios nos ha dado, para que puedan ser también herederos de tesoros incorruptibles en la gloria, en el cielo contigo, mi Dios. Padre, que esta palabra se quede en nuestros corazones y cada vez, Señor, que veamos a un hermano, nos venga a la mente santidad a Jehová. Lo mismo que las palabras, las 10 palabras estaban escritas en tablas, Señor, y esas tablas fueron quebrantadas. Ahora, mi Dios, esas 10 palabras están en nuestro corazón, en un corazón de carne que tú has dado a cada uno de nosotros, Señor. Un corazón nuevo porque hemos nacido de nuevo, Señor. Y en ese corazón es donde dice santidad a Jehová. Padre, que limpiemos a través de tu sangre preciosa nuestras vestiduras, confesemos nuestros pecados, nos arrepintamos y digamos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, amén y amén. Gracias por haberte conectado con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte con alguien esta palabra si ha sido de edificación para tu vida. Somos Comunidad Cristiana Casa de Dios.